Y vamos justamente a convocar para integrar la mesa al coordinador de la Comisión de Bicentenario, doctor José Gómez Lagos, que le pedimos un fuerte aplauso. Al secretario general de la Intendencia Departamental, doctor Juan Antonio Otegui. Y al señor intendente departamental, doctor Eber da Rosa Vázquez. El señor intendente departamental, creador de la Comisión del Bicentenario e impulsor además del presente ciclo de tertulias, a quien también vamos a pedirle su palabra mientras se prepara toda la parte técnica para escuchar al doctor Eber da Rosa, el intendente departamental. Ya tiene el micrófono en mano, ya Neri rápidamente le va a estar habilitando justamente para escucharlo. Lo recibimos con un nuevo aplauso, por favor. Buenas noches a todas, a todos. Para la Intendencia Departamental es un gusto estar apoyando y propiciando esta nueva tertulia sobre temas que tienen que ver con los 200 años de nuestra Declaratoria de la Independencia, con notados, personas expositoras sobre diversos aspectos que tienen que ver con nuestra historia, con aspectos en los que muchos temas que todavía merecen ser investigados o merecen ser conocidos, que las nuevas generaciones deben conocer. Creo que es uno de los mayores mandatos que tenemos los gobernantes, hacer que los jóvenes conozcan los rasgos de nuestra historia, que los jóvenes entiendan algo que yo durante muchos años fui profesor de historia universal, y siempre les decía a los muchachos, a los alumnos míos, que lo que más buscaba en la formación de ellos como estudiantes era que entendieran que cuando abrieron los ojos no descubrieron el mundo, sino que el mundo viene de mucho tiempo atrás y que ellos vienen a escribir un capítulo, un periodo de la historia del mundo, y que así como lo escriban también van a desaparecer y otros vendrán a sustituirlos y otros vendrán a escribir esos capítulos. Y porque nos parecen temas que tienen que ver con la formación de nuestra historia, la formación de nuestros rasgos de personalidad como Uruguay, como país, es que estamos participando esta noche. Nos satisface mucho la presencia del profesor Padrón Fabri, es alguien a quien reconocemos autoridad para hablar del tema, y por supuesto que estaremos atentos a su exposición, que espero sea de interés para la gente y que sirva en eso que es la formación y la cultura histórica de nuestro pueblo. Gracias. Vamos a continuar entonces informando además que este evento está siendo transmitido por internet en el canal de YouTube de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, por lo que va a quedar colgado por allí por el canal para cuando quieran refrescarlo, para cuando quieran repasarlo. Vamos a continuar entonces, justamente lo mencionaba el doctor Eber da Rosa, el historiador y escritor Oscar Padrón Fabri tiene publicada vasta obra de carácter histórico, está presentando con gran éxito en todo el país su libro más reciente, Rivera, el artiguismo posible, que se encuentra en su tercera edición. Después de la presentación que realizará el autor, a quien convocamos, se desarrollará en formato de entrevista, además con preguntas de la mesa y el público. Profesor, un gusto recibirlo, con el aplauso de los presentes. Profesor Padrón Fabri. Bueno, buenas noches amigos, muchas gracias por la presencia de todos ustedes, señor intendente, señor secretario, señores representantes nacionales de este departamento,
a la Comisión del Bicentenario el agradecimiento por la invitación, y me siento en casa porque muchos saben que me unen a Tacuarembó lazos en distintas etapas de mi vida, comenzando en los tiempos que veníamos acá convocados por Teresita Pérez, directora de Cultura, y Patricia Mullin, que anda por ahí. Después mantuve una relación muy linda con el profesor Ernesto Mickelson, a quien siempre evoco cuando vengo a Tacuarembó a hablar de temas de historia, porque lo considero que fue un gran investigador, y al obispo Julio César Bonino también, que me invitó más de una vez para hablar sobre la herencia guaraní misionera. Y en los últimos años, integrante del jurado de la Patria Gaucha, con un trío indivisible junto con Juan Pablo Nieto y Gustavo Lotito, y agradezco la presencia de varios de los integrantes de la Patria Gaucha en esta noche. Lo quiero felicitar al intendente, y en el intendente a la intendencia de Tacuarembó, por recuperar la banda municipal o la banda departamental, una institución que existía en todos los departamentos y que lamentablemente han ido desapareciendo, pero que son muy importantes, y sobre todo son muy importantes para los niños, y cuando las bandas recorren los distintos barrios y las localidades del interior, que vean que esa música que escuchan en aparatos electrónicos sale de esa magia de los instrumentos. No quiero dejar de mencionar también el agradecimiento especial al doctor Gómez Lago, que sé que ha de alguna manera intervenido mucho para mi presencia hoy acá. Las felicitaciones a la banda por esa interpretación de la Diana a Rivera, que como se habrán dado cuenta, la marca de Fabini estaba presente con esos pájaros en el amanecer, inconfundible de Fabini, ese sonido. Y al presidente de este club, de este centenario club, el agradecimiento y las felicitaciones por mantener esta estructura, esta infraestructura, y sobre todo una institución durante tanto tiempo, que también lamentablemente en muchos lugares del país este tipo de instituciones han ido cerrando sus puertas. Bueno, la propuesta es recorrer muy rápidamente lo que es este libro. Es mi última publicación. Son 30 o 40 años de juntar papelitos, como digo yo. Los historiadores vamos juntando papelitos a lo largo del tiempo y las vamos guardando en carpetas. Las carpetas pueden ser en cartón o pueden ser las modernas del escritorio, de la computadora, pero son carpetas. Recorriendo archivos de distintos tipos, del Uruguay, del exterior, fui juntando materiales, siempre con la idea de hacer más de un libro sobre Rivera. En realidad yo a Rivera ya lo he ido abordando, porque me puse a estudiar Durazno y por supuesto apareció Rivera, y lo trabajo en la historia de Durazno que escribí. Me puse a investigar sobre los indígenas, sobre las tonterías charrúas, el fin de los charrúas minuanes, que es otro libro, por supuesto apareció Rivera. Me dediqué a investigar las misiones jesuíticas y la influencia de las misiones jesuíticas en nuestra historia. Por supuesto aparece Fructuoso Rivera, muy cercano a esa población indígena. O sea que de alguna manera la figura de Rivera es una figura omnipresente en una serie de temas. Pero era imposible, me di cuenta que era imposible para el libro que quería escribir hacerlo mientras estaba trabajando. Bueno, tuve que acogerme a los beneficios jubilatorios para poder encarar esta obra, que es un libro de 650 páginas. O sea, por lo menos tiene la ventaja de que no se lee en un solo fin de semana. No puede decir, me estafó porque me lo leí enseguida. No les auguro tampoco las 1001 noches leyendo cada uno de los capítulos,
pero sí tiene unos 250 pequeños capítulos que se pueden leer uno por noche. ¿Y por qué tan grande? Bueno, porque fue una figura, en gran medida es un desconocido Rivera, o al menos es una figura a la cual los comentarios, los juicios, siempre están dedicados a 3 o 4 episodios de su vida, y creo que no se tiene la perspectiva de que fue una de las vidas con una trayectoria más extensa e intensa. Si lo medimos en tiempo, el hombre ensilló en 1811, porque está desde el primer momento de la Revolución Oriental, y desencilló a orillas del arroyo Conventos en 1854. O sea que estamos hablando de un hombre que tuvo una cabalgata histórica de más de 40 años. Y si vamos a hablar de la intensidad de su vida, que es lo más importante, porque trayectorias extensas hubo muchas, es un hombre que sin lugar a dudas, prácticamente desde 1815, la batalla de Guayabos, hasta su muerte en el arroyo Conventos, pasó a jugar en primera división. Yo sé que los uruguayos esta imagen la entienden perfectamente. Es decir, desde 1815 pasó a ser una figura que participó prácticamente en todos los acontecimientos decisivos en la historia del país. Yo le llamo el Alejandro Magno criollo, porque cortó con su acción verdaderos nudos gordianos. En 1820, en 1825, en el 28, en el 30, en el 31, en el 36, en el 39. Las decisiones que tomó fueron fundamentales, dividiendo las aguas prácticamente en un antes y un después. Después el juicio de valor que le pongamos a esas acciones, si lo consideramos positivo o negativo, ese es otro tema de discusión. Pero lo que no se le puede negar es la tremenda incidencia que tuvo en el acontecer de esa primera mitad del siglo XIX. El libro está dividido en 4 grandes partes. La campaña, el centro vital de la nación, que es el tema que yo en realidad, por estar en Tacuarembó, lo dejé para el final. La trayectoria desde 1821 a 1843, no analizo el periodo artiguista, la presencia de Rivera en el periodo artiguista, que fue fundamental, y sobre todo en estas tierras del norte. Recordemos que cuando a Artigas los portugueses lo expulsan de Purificación y tiene que retirarse hacia el interior del territorio, manda a llamar al comandante del sur, el coronel Fructuoso Rivera, para que se haga cargo de las operaciones contra los portugueses en una situación muy difícil. Y hay una serie de combates en el año 18, 19 que marcan el punto más alto de la resistencia oriental a las fuerzas portuguesas, y lo tiene a ese coronel Rivera actuando en todo el norte del Río Negro. Pero como el libro se iba a ir a una dimensión no humana, para los tiempos modernos por lo menos, todo ese periodo yo no lo analizo. Yo analizo el periodo fundamentalmente de plenitud de él, que es el periodo cuando se retira Artigas y él queda de alguna manera como el sucesor en ese liderazgo en el medio rural. ¿Y hasta cuándo? Hasta 1843, porque ahí comienza el ocaso. Él sufre una gran derrota en diciembre de 1842 en Arroyo Grande por el ejército comandado por el brigadier general Manuel Oribe, y esa derrota marca de alguna manera el inicio de su ocaso. Pero es un proceso largo ese ocaso, porque una característica que tuvo Rivera siempre fue la capacidad de resurgir de las cenizas. Es desterrado finalmente a Brasil por sus propios partidarios, son sus propios partidarios de Montevideo en ese conflicto de caudillos y doctores que terminan desterrándolo para Montevideo. Y entonces analizo en el capítulo 3 ese destierro
el retorno y la muerte de él. Y finalmente hay un repertorio de fuentes y bibliografía de más de 400 títulos con el propósito de orientar a quienes deseen seguir investigando, como decía el intendente, estimulando a las nuevas generaciones a que se interesen por nuestra historia, para que no sea, como decía Santiago Chalar en la poesía hermosa de Santo Insaurralde, que solo nuestra vida sea un transcurrir sin saber a dónde pertenecemos. El hermoso mensaje de esa canción es luchar contra el desarraigo, luchar contra esa forma de vivir donde no sabemos ni de dónde venimos, y generalmente por no saber de dónde venimos tampoco tenemos demasiado claro hacia dónde vamos. Bueno, lo de la cabalgata histórica, yo voy a apurar para no demorarme tanto en esta exposición. Lo de la cabalgata histórica está dicho por sus adversarios y por sus admiradores. Uno de sus adversarios políticos, Manuel Herrera Llobes, dirá en algún momento, escriba al general Rivera sus memorias dictadas por la fe y la conciencia, y habrá escrito la historia de su patria. Eso refleja justamente esa presencia ineludible de Rivera durante todo su periodo. Para investigar la figura de Rivera contamos con un corpus documental gigantesco, felizmente, y en gran medida porque se conserva muchísima documentación de él. Pero la documentación de Rivera ofrece varios problemas. No solo el problema de que muchas veces está deteriorada por el tiempo. Imaginemos que fue documentación que anduvo cruzando ríos, arroyos, que los chasques tenían que soportar unas mojaduras tremendas, que después los archivos no cuidaron tan bien los papeles, etcétera, etcétera, sino sobre todo por la terrible letra que tenía Rivera. Era una caligrafía terrible, una ortografía peor, pero fue un gran escritor. Fue un gran escritor. La capacidad de redacción que tenía Rivera es realmente fantástica. Ya Artigas le advertía: usted me ha escrito 2 y tengo la fortuna de que su letra se va componiendo tanto que cada día le entiendo menos. Tenía don Pepe también su humor. Y los testimonios que tenemos es de que Rivera era un escritor incansable, incansable. Muchas veces en su correspondencia dice: son las 8 de la mañana, no he dormido, me pasé toda la noche escribiendo. O otros testimonios dicen que tenían varios secretarios escribiendo para él, y que los chasques estaban siempre pronto con los caballos en los palenques esperando para marchar. O sea que tenemos una enorme correspondencia de don Fruto. Yo estimo que debe haber firmado fácilmente más de 60.000 piezas documentales en su vida. Estoy hablando desde una breve orden de 2 líneas en momentos de guerra hasta extensas cartas. Bueno, como les digo, el libro está dividido en 250 capítulos. Una de las características pero son pequeños capítulos, justamente para tratar de no cansar, de no sentir esa fatiga de leer y que no termino el capítulo. Era la forma de amortiguar ese peso de 650 páginas. Una de las características que tuvo don Fruto fue resurgir de las cenizas, en el sentido que más de una vez prácticamente sus adversarios lo daban por terminado, y el hombre tenía la capacidad, los recursos, la inteligencia, la viveza de recuperarse. Lo hizo en el 27-28, en el 36-37, en el 42-43 y en el 46-47. No me puedo detener, por supuesto, en cada uno de esos aspectos. Y algunas expresiones: me parece un imposible atrapar a Frutos descuidados. Sus amigos y adversarios le decían que era el gran zorro,
por la viveza, por la inteligencia que tenía, porque conocía el terreno como poco, el gran Baquiano, va a decir Sarmiento en su Facundo. Otra fuente, un adversario. Usted sabe que siempre que se cree que le faltan los recursos, encuentra una cosa extraordinaria en que salvarse. Y hasta el propio Justo José de Urquiza, el famoso general argentino que lo derrota en India Muerta en el 45, dijo un día: una bota del general Rivera en una cuchilla la respeto. Bueno, el libro pretende también de alguna manera mostrar a Rivera como un hombre de pensamiento. Es tal vez una de las facetas menos trabajadas por nuestra historiografía, y yo creo que hay que prestar mucha atención porque Rivera se revela como una persona de un pensamiento muy original, muy original. Hay una serie de frases que yo me parece que son realmente de interés recuperarlas, de su forma de pensar, de su forma de ver. Él nunca se sintió ni unitario ni federal totalmente. Por eso yo hablo en el libro del artiguismo posible, porque Rivera es la figura que sucede a Artigas, y él no echa en saco roto la experiencia de los 10 años del periodo artiguista. Él siente que hay cosas, como por ejemplo ese sueño de la Liga Federal, que era un ideal muy positivo, pero que no era nada fácil de poderlo concretar. Por eso Rivera sobre todo se va a concentrar en lo que sea la autonomía y la independencia de este territorio. Hay muchas frases, seguramente la más conocida de él, que lo define un poco, es esa última subrayada: yo no soy ni he sido ni seré, sino oriental, pero oriental nomás, liso y llano, como dicen los paisanos. Bueno, el libro pasa revista a una serie de personalidades que han sido muy discutidas, que son hasta el día de hoy discutidas, pero tenemos que ubicarnos en aquella época para comprender que los recursos humanos a los que se podía apelar cuando nuestra patria nació eran muy escasos. No tuvimos universidad en la época colonial. Los pocos recursos se habían formado en Córdoba o en Chuquisaca. Alguno había tenido la posibilidad de viajar a Madrid, a España. O sea que los hombres de luces eran pocos. Y ahí aparecen los Lucas Oves, Santiago Vázquez, Gabriel Antonio Pereira, Luis Eduardo Pérez. Fue un hombre que se enfrentó o se codió con los hombres más importantes de su tiempo. Si miramos hacia el lado de los portugueses y brasileños, y en el libro hablo bastante de ellos, nos encontramos con un Lecor, con un Sebastián Barreto, con los famosos Bentos Manuel Ribeiro y Bentos González da Silva, tan importantes en Río Grande del Sur. Si hablamos de los argentinos, Lavalle, José María Paz, Enrique Martínez, que era uruguayo oriental, pero la mayor parte de su vida la pasó en Argentina, Pedro Ferré, el gran gobernador correntino. Bueno, ese es el contexto donde se desenvuelven esos 40 años, de alguna manera, de la trayectoria intensa de Rivera. De sus hombres más cercanos, un Julián Laguna, un José Augusto Pozzolo. Este era un portugués que cuando vino la revolución de 1825, en lugar de quedarse con su tío Lecor, se quedó al lado de don Frutos Rivera, para ver el magnetismo que tenía. Un Anacleto Medina, un Venancio Flores, un Melchor Pacheco Lloves, un Brígido Silveira. Los campamentos, también las mujeres, también las chinas. Los adversarios señalaban que muchas veces don Fruto peleaba con mujeres, como despectivamente. Bueno, era una característica, como había sido una característica en los tiempos de Artigas, eran ejércitos populares. Por lo tanto, las familias acompañaban a los ejércitos. Y sobre todo cuando eran ejércitos de indígenas o de morenos, era siempre frecuente que la familia los acompañaban. Ahí
hay una acuarela de Besne y Irigoyen mostrando lo que eran esos campamentos. Con insistencia se habla, y eso podría dar para una conferencia específica, una charla, de Rivera el traidor, el que traicionó a Artigas. Bueno, yo tengo una mirada totalmente opuesta a eso. Yo considero que Rivera no lo obedece a Artigas. Si existió esa orden, que todavía no la conocemos, pero si existió la orden, seguramente que sí, del año 20, de que lo siguiera a la otra margen del río Uruguay, seguirlo a Artigas en ese momento era suicida, porque realmente los 4 años de lucha contra los portugueses ya habían agotado totalmente las fuerzas, y no solo Rivera, los que rodeaban a Rivera, que eran vecinos de la campaña, ya no tenían fuerzas para seguir luchando, porque sus familias estaban en las estancias sufriendo los ataques de los portugueses. Pero además Rivera, en los años, por lo menos llevó adelante 3 o 4 iniciativas para que Artigas volviera. Y hay una iniciativa muy poco conocida. No me animo a decir que por primera vez la conocemos, porque siempre puede aparecer en algún periódico, en algún lugar, un artículo, porque se ha escrito mucho sobre la historia del Uruguay, pero mucho se ha escrito en la prensa desde hace más de 120, 130 años. Y es casi imposible saber todo lo publicado. Pero es la primera vez que hace una gestión para que vuelva Artigas, es una carta a Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador paraguayo, pidiendo que le permita a Artigas retornar a su tierra, y es de abril de 1832. Por razones de tiempo le pido disculpas, pero son muy lindos los conceptos que vierte Rivera ahí sobre Artigas, y reconociéndose como soldado de Artigas y pidiendo para que regrese en su ancianidad a su país. Es lo más probable que esta carta, si llegó a Rodríguez de Francia, hizo como todas las otras iniciativas, las encajonó o la destruyó. Como ustedes saben, Rivera está muy vinculado a Durazno, la villa que él fundó. Otra característica que lo pone en la línea de los caudillos rurales. Desde un Artigas que nunca quiso volver a Montevideo y permaneció en Purificación, hasta un Aparicio Saravia que permaneció siempre en sus tierras del Cordobés o en Melo. O sea, esa reticencia de los hombres de tierra adentro frente a la capital, frente a los doctores. Y esa villa San Pedro del Durazno que funda Rivera se va a transformar en el principal escenario de la actuación política de Rivera. Pero Rivera fue más conciliador, que fue más político, tal vez, si me permiten, que Artigas. Si Artigas expresó siempre como cierto temor y hasta un desdén por la dirigencia montevideana, y nunca volvió a Montevideo, aún en el bienio en que pudo hacerlo, del año 15 y 16, Rivera fue más contemplativo y trató de manejarse en el mundo urbano y en el mundo rural o de tierra adentro. Esa imagen es una imagen de la villa San Pedro del Durazno en tiempos de Besnes e Irigoyen. Y como símbolo de ese Rivera de dos mundos, del mundo urbano de la capital y de tierra adentro, es que tenemos hasta el presente 2 casas de Rivera. Y los dos, felizmente, hoy son museos. Museo Histórico Nacional Casa de Rivera en la ciudad de Montevideo y Museo Histórico Departamental en la ciudad de Durazno. Y gracias a esa presencia de Rivera en el interior del territorio, pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, el día que fue a asumir su segunda presidencia, en marzo de 1839, dijo que no podía ir a Montevideo a la ceremonia de Asunción y hizo venir una comisión desde Montevideo a Durazno. ¿Quién venía en esa comisión?
de secretario el vasco Manuel Besnes e Irigoyen, que en el camino vino haciendo apuntes que luego lo transformó en un hermoso álbum de acuarelas. Esas son algunas páginas del libro que nos permiten saber cómo era Guadalupe, Santa Lucía, Durazno, las estancias. Ese es un dibujo que realizó en el momento en que está Rivera jurando su segunda presidencia. Los soldados, los indígenas guaraníes o los negros, los guaraníes y los gauchos siempre eran de la caballería, y los negros en todo el Río de la Plata siempre fueron sobre todo de la infantería, porque no tenían una tradición ecuestre importante. Montevideo también tuvo un gran crecimiento durante el periodo de predominio de Rivera, sobre todo un predominio comercial muy importante. Ustedes saben que después viene todo el periodo de la Guerra Grande, los conflictos con Rosas, y eso genera que Montevideo viva una especie de explosión de desarrollo económico. Ahí es cuando nace, a partir más o menos del año 1834-35, la Ciudad Nueva, a partir de la Plaza Independencia hacia lo que hoy es la Plaza Libertad. Bueno, si de algo está rodeado Don Frutos, y ustedes lo saben mejor que yo, son de las historias amorosas, los amores, y total una mancha más que le hace al tigre, o sea que prácticamente se le atribuye a Don Frutos un amor en cada pago. Bueno, pero aún si bien eso existió, no sé si en cada pago, pero que fueron muchos sus amores, que tenía que ver también con un atributo de los caudillos, y todos tuvieron prácticamente la misma característica, pero sin embargo la relación con su esposa Bernardina fue una relación permanente a lo largo de la vida de ambos, y tenemos como testimonio también una hermosa correspondencia que se publicó hace muchos años por el Archivo General de la Nación, en su mayor parte, pero no totalmente, y cuando uno anda revisando archivos, hasta en el exterior, aparece correspondencia entre Don Frutos y su esposa Bernardina. Y realmente es sumamente interesante. Ahí están los dos cuadros que pintó Amadeo Gras, el pintor francés, que después Verassi hizo una reproducción, que es esa. Y el de Bernardina, que se conserva, también realizado por Amadeo Gras. Y ahí están las cartas entre ellos. Son cartas que no solo nos permiten meternos en la vida íntima de ellos, sino también en su vida cotidiana, en las costumbres, en la alimentación, en los amores, en los celos, en alguna reconciliación que tiene, porque no faltaban algunos pajaritos que le cantaban a Bernardina de las aventuras amorosas de Frutos, y también hay algún tema de celos y de distanciamiento de la pareja que luego se reconcilia. Tenemos el testimonio de todas esas relaciones extramatrimoniales. El mayor testimonio que tenemos es con una joven de Durazno, Ramona Fernández, 20 años menor que Don Frutos, pero fue una relación muy permanente también. No se le conoció a ella después, aún muerto Rivera, nunca más otra relación, y se conserva la correspondencia también. Por eso el caso de Rivera es un caso muy especial. Si de otras figuras destacadas se conserva una correspondencia como esta, no tenemos todavía conocimiento, porque ni de Manuel Oribe con Josefa, ni de Juan Antonio con Ana, por ejemplo, tenemos testimonios, por lo menos no han sido publicadas, pero existen los coleccionistas, existen los archivos privados,
y cualquier momento podemos tener una sorpresa, ojalá. Pero de Rivera tenemos una correspondencia con su amante muy interesante y llegaron a tener una hija, Ramonita Fernández, que incluso él la reconoció públicamente en el momento en que la bautizaron en Durazno. Estoy dando solamente pinceladas de Don Frutos. Y el tercer capítulo era el del destierro, que comenzó en 1847, lo destierran desde Maldonado, que él estaba ahí, y ese destierro que va a durar hasta principios de 1853, eso en Brasil, sobre todo en Río de Janeiro, hay una etapa de ese destierro de un año donde Rivera además estuvo prisionero. ¿Por qué? Porque era el momento en que se estaban decidiendo cosas muy importantes en el Río de la Plata, era el cierre de la Guerra Grande, y los brasileños y los montevideanos dijeron, mejor que a Don Frutos, que siempre se quiere meter en todo, mejor pónganlo preso. Y estuvo un año y unos días encerrado en esa cárcel que está a la entrada de la bahía de Guanabara, que es la fortaleza de Santa Cruz, donde ya habían estado algunos prisioneros artiguistas allá por el año 17 al 20. No hay que confundirla con otra cárcel, la cárcel de la isla das Cobras, que también está en esa bahía. Los portugueses y brasileños tenían como 3 o 4 cárceles importantes en esa zona, incluso los iban modificando. Esas son fotos de principios del siglo XX, de donde estuvo prisionero Rivera, y esa es la imagen actual de esa cárcel en la fortaleza de Santa Cruz, y tenemos una gran correspondencia. Imagínense que si Don Frutos tenía una gran correspondencia cuando vivía a caballo, cuando estuvo encerrado, una de las formas de vencer la ansiedad era escribiendo. Y desparramó cartas para todos lados, por supuesto a Bernardina y a Ramona también. O sea que tenemos cartas de amor dirigidas a las dos, también desde la fortaleza. Pero que habla de una cantidad de aspectos de él, de aspectos de política, aspectos de su vida personal, que son muy esclarecedores. Y ahí el único daguerrotipo que tenemos de Rivera, un Rivera ya anciano, posiblemente de color cobrizo, se dice, yo me inclino por esa tesis de que tenía ascendencia indígena por parte de la madre. Ustedes saben que en realidad eran los Perafán de la Ribera, como eran los Pérez de la Valleja, pero por ese sentido democrático de estas tierras, volvieron mucho más sencillos sus nombres, uno como La Valleja y el otro como Rivera. Pero todas las crónicas en general le atribuyen un color cetrino, un color más oscuro, cosa que no se le atribuye a otros de sus contemporáneos. Finalmente regresa en el año 53, pero ya regresa muy enfermo, y como ustedes saben, va a morir a orillas del arroyo Conventos, no rumbo a Montevideo como se ha dicho tradicionalmente. Yo, cuando comencé a escribir este libro, que me llevó más de 2 años, yo también repetía de que Don Frutos había muerto cuando iba rumbo hacia Montevideo. Cuando uno estudia el itinerario que él hace una vez que entra al país y que prácticamente llega al Olimar y luego está por el arroyo de las Avestruces y termina en Melo, bueno, esa no es la ruta a Montevideo. En esos momentos había una situación política, otra vez de conflicto, y Rivera no podía con su genio y terminó metido en ese conflicto, en esa guerra. Hay alguna crónica de la época que dice: cuidado con Don Frutos, porque este hombre, aún muriéndose, se va a estar metiendo en política. Y bueno, efectivamente. Posiblemente tampoco quiso regresar a Montevideo
porque no quería regresar encerrado en una volanta, mostrándose como casi moribundo y quebrado, enfermo, en la ruina, porque había perdido prácticamente toda su gran fortuna, cuando Montevideo, años atrás, lo había visto como un jinete gallardo entrando al mando de su fuerza. Yo creo que también debió existir algo de un orgullo varonil y de general para no entrar a Montevideo. Entró, fallece entonces en Arroyo Conventos, y como ustedes saben, otra característica de esa vida de novela, como dijo un francés, fue que su cuerpo fue trasladado en un cajón de latón, conservado con caña, comprada en las pulperías de Melo, y así fue conducido en pleno enero de 1854 hasta Montevideo, encontrándose en Mansa Villagra con Bernardina y un grupo de gente que la acompañaba, que quería llegar hasta el convento para llevárselo a Rivera, que lo atendiera un buen médico y llevárselo a Montevideo. No pudo. Bernardina también sabía que desde Durazno lo estaban llamando Ramona. Bueno, Rivera no cumplió ni con Bernardina ni con Ramona, porque no fue en vida ni a Montevideo ni a Durazno. Hasta ahí un poco el itinerario todo del libro. Quiero referirme muy brevemente a estos tiempos de bicentenario y felicitar a la Intendencia de Tacuarembó, que ha creado esta comisión. No en todo el país hay comisiones de bicentenario, y no en todo el país se están realizando este tipo de actividades. Así que realmente las felicitaciones, y una vez más el interior demuestra que la historia del país no le es indiferente. Y si hay un tiempo de esos tiempos eje donde la figura de Rivera tuvo una incidencia muy importante, es el año 1825. Hace pocos días se conmemoró el bicentenario del encuentro del Monzón. No nos vamos a meter en esa polémica, cada uno tendrá su visión de ese acontecimiento. Lo que no se puede discutir es que la unión de los compadres a partir de ese momento fue un factor decisivo para que la revolución de los orientales tuviera éxito. Porque no olvidemos que Rivera era el comandante general de la campaña bajo el gobierno portugués, brasileño ya, perdón. O sea que tenía control no solo sobre el regimiento de dragones, que era su unidad predilecta, sino sobre todas las fuerzas brasileñas. Y esa presencia de Rivera fue decisiva para que pudiera darse la jornada de Rincón primero y luego la jornada de Sarandí tan importante. Así que en este año 1825, alguien me escribió el otro día en Facebook, en estas redes, escribió: pero rápido se separaron. Sí, le digo, tenés razón, pero la unión alcanzó para Rincón y Sarandí, que no es poca cosa. Bueno, y voy a comenzar a irme, voy a comenzar a despedirme, como dicen en los espectáculos de música, hablando de lo que es la primera parte del libro, que es mostrar a Rivera como lo que yo considero que fue el gran colonizador del centro y del norte del país. ¿Y por qué invertí la presentación que he hecho en otros lugares del país? Y porque estoy en Tacuarembó. Estoy en el corazón del norte del país. Y que precisamente este lugar es emblema de lo que fue esa política de Rivera, que fue una política que desarrolló por lo menos durante unos 15 y 16 años. Su obsesión por la frontera, por establecer la gente en la tierra y por poner un freno a la penetración brasileña. Está lleno de frases en la correspondencia de Rivera donde habla de que la prioridad es la campaña. Y cuando habla de la campaña, en aquella época campaña
era todo lo que no era Montevideo, o incluía el medio rural y los centros urbanos de la época. Una o dos nada más. Contando nosotros con la campaña, nada hay que temer. Lo que decía también de alguna manera Artigas, ¿verdad? El poder estaba, el poder militar, el poder social y hasta el poder económico estaba en el medio rural. Nuestra campaña necesita atendérsela más que a todo. Y miren esta, yo atado por la ley a Montevideo, como dicen los doctores, a tener que estar firmando peticiones de cobros y demás insignificancias que se experimentan en estos puestos. No se quedaba en Montevideo. Y ahí buena parte de nuestra historiografía, en mi opinión, ha sido muy injusta con Rivera. Porque muy respetables historiadores han señalado, y se ha repetido casi como un mantra, que don Frutos no tenía vocación para el gobierno y la administración, y que entonces prácticamente irresponsablemente abandonaba Montevideo y se iba para la campaña a darse sus gustos. A ver, 1830. ¿Cuál era el destino del militar o del político que se quedaba sentado en Montevideo? ¿Había informativo de las 7 de la tarde para sumergirnos en un sentido de nacionalidad uruguaya como hacemos hoy? La mayor parte de la gente en el siglo XIX murió sin conocer la cara de sus presidentes y de sus gobernantes, excepto que fueran caudillos. Entonces, don Frutos tenía conciencia clara de que era, como le decían sus críticos, tiene la manía de andar en rancho, que la forma de generar un sentido de patria, de identidad, era acercándose a cada uno de los pagos y darle solución a la gente que le era imposible trasladarse a Montevideo. Si todavía hoy los políticos actuales, siglo XXI, muchas veces hacen de gestores para solucionarle los problemas a la gente de tierra adentro, porque les parece muy difícil y complejo poder acceder a la capital departamental o a la capital nacional. ¿Ustedes se imaginan lo que era 1830? Este norte era impresionante. Entonces yo creo que era una enorme sabiduría de buen gobierno recorrer la patria y los pagos para ver lo que la gente necesitaba y precisaba. Que hacía política, que arrimaba para su divisa partidaria, seguramente que sí. Pero eso le generaba un apoyo popular que en ese sentido se lo reconocieron tirios y troyanos. La primera etapa de colonización, sobre todo de este norte, que es muy importante, es cuando se produce el primer éxodo indígena de las misiones, que no es el de 1828, que yo traté en el libro Caso del Pueblo Indio. Hay uno anterior, el de 1820, cuando Artigas es derrotado por Ramírez y buena parte de las fuerzas indígenas no quieren seguir peleando y se vinieron para la margen oriental del río Uruguay. Miren lo que dice ahí Seniler, que pasa por ahí, dice que más de 3.000 de estos desgraciados han cruzado el río Uruguay. En realidad se calcula entre 5.000 y 6.000 indígenas. Yo sé que ustedes dirán, son pocos para los números de hoy. Pero para este norte, posiblemente todo el norte del Río Negro, tal vez no llegaba a tener todavía 6.000 habitantes. O sea que el impacto demográfico para la época fue muy importante. Rivera es comandante de la campaña, como decía, y él recibe instrucciones de fundar poblaciones. Examinará el jefe de la policía los puntos más ventajosos para formar poblaciones, indagará a las familias pobres a quienes convendrá auxiliar.
Ahí, a partir de 1820, 1821, es que Rivera comienza a tejer ese liderazgo popular entre los más humildes. Y como fruto de esta primera etapa van a nacer poblaciones como Salto. Rivera tuvo mucho que ver con el nacimiento de Salto por esta población misionera. Santa Ana del Tacuarembó, en el rincón de la tía Ana, un tema que lo estudió mucho Ernesto Michelson, ¿verdad? Y que habría sido el origen de la aldea. El topónimo de la aldea vendría de esa primera aldea del año 1822 con indios yapechuanos, acompañados por el sacerdote Morales, que acá cerca, en la catedral, ustedes conservan el tesoro de uno de los libros de Yapeyú. Y también se funda Durazno, con población que venía de ese exilio misionero. Se funda Durazno y, como ya dije, Rivera lo transforma en el centro de su acción política militar. Y hay otra etapa, ya voy terminando, hay otra etapa, que es sobre todo cuando regresa de las misiones, y ustedes saben que regresa acompañado de alrededor de 6.000 indígenas de las misiones orientales y occidentales. Y ahí comienza a desarrollar una política también de tierra muy importante. ¿Qué busca? Busca que el río Cuarén sea el límite norte del nuevo país. Y ahí firma la convención de Irebê-Ambá, porque los brasileños querían que siguiera hasta el Arapey. Consolidar los precarios límites con poblaciones y guardias defensivas. Nacimiento de la colonia militar de Bella Unión y el proyecto de fundar el 10º departamento, que se iba a llamar Bella Unión. Combate a la inseguridad en la campaña, represión de faineros, contrabandistas, delincuentes y las últimas tolderías. Ahí aparece Salsipuedes y todo eso que estudió también Eduardo Costa y Lara. Reparto de tierras, legislación agraria de su primera presidencia. Se ha dicho equivocadamente que Rivera combatió las donaciones artiguistas. Rivera protegió a los que habían recibido donaciones artiguistas desde el año 1820-1821, y lo convenció a Alecón de que si se empezaba a quitarle la tierra a los que habían luchado por ella en el periodo artiguista, era fogonear un nuevo levantamiento rural. Por lo tanto, la forma de conservar pacificada la campaña era respetar los repartos artiguistas. Y en su primera presidencia hay una serie de normas legislativas muy importantes de protección a los donatarios. Fundación o repoblamiento de centros urbanos: San Fructuoso del Tacuarembó, San Servando del Yaguarón y Belén. Y nacionalización del territorio entre los ríos Arapey y Cuarén. Don Frutos dijo en uno de los documentos en 1829: el Estado oriental existe, pero su cuna es la de Hércules, rodeado de 2 serpientes. No hay que mencionar las serpientes, ¿verdad? Por lo tanto, en gran medida la acción de Don Frutos fue para neutralizar esos riesgos. Bella Unión, que luego va a desaparecer, pero la actual Bella Unión está ubicada exactamente donde se ubicó la Bella Unión de Rivera. La firma de los indígenas, porque esos indígenas misioneros tan importantes en la fundación de Bella Unión, de Tacuarembó, de San Servando del Cuarén, de Durazno, ¿por qué eran tan requeridos? Porque no era un indígena nómade, era un indígena resultado de la obra educadora de los jesuitas durante 1 siglo y medio, que habían formado una mano de obra altamente calificada, que hablaban en guaraní, en español, en portugués, que muchos de ellos sabían leer y escribir, que eran constructores, que criaban ganados, que eran católicos. Las mujeres eran muy hacendosas, por eso fueron pareja y colonizaron buena parte de este norte, porque esa inmigración guaraní mayoritariamente era de mujeres, porque los hombres habían muerto en la guerra. Yo siempre digo, la madre patria no es España,
La madre patria es América. Los europeos son los padres de la patria, si ustedes quieren, porque de Europa vinieron sobre todo hombres, y esos hombres no permanecieron célibes. La que puso las mujeres fue América, indias, negras y mestizas. Ese es el origen de nuestra América. Por eso todos somos café con leche, le comentaba hoy una profesora. Algunos países somos con más café, otros con más leche, pero en el fondo todos somos mestizos de sangre y de mentalidad. Y por eso es importante esta figura. Tacuarembó fue una decisión del presidente Fructuoso Rivera, que se postergó por problemas políticos que hubo, y se la encomienda a su sobrino Bernabé Rivera, que va a ser el que ejecuta las órdenes de fundación, que establece en Tacuarembó la comandancia de la comandancia militar del norte para desde Tacuarembó dominar todo el territorio. La documentación de la época dice que esto era un desierto, que era un desafío poder aprovisionar a los ejércitos en esta zona, porque no había forma de aprovisionarlos, que tenían que comer carne de yegua o de algunos otros animales silvestres para poder sobrevivir. Por eso la fundación de Tacuarembó tenía un valor estratégico decisivo. Y Rivera aplicó el modelo que aplicó en Bella Unión, que aplicó en Tacuarembó, en Sazarbando, en Durazno, que es el modelo de colonia militar. ¿Quiénes van a ser los principales pobladores? Una unidad militar y sus familiares. Y después se van llamando vecinos para que se vayan incorporando. Pero ese concepto de colonia militar es, para mí, por lo menos, muy importante. Bernabé muere en junio de 1832 en el combate que ustedes ya conocen de Yacaré-Cururú, y don Frutos le dice a Larrañaga: yo querría que se llamara San Bernabé esta población. Lo digo en el libro, muestro los documentos. Como la resolución de Larrañaga ya estaba firmada, Larrañaga no dio marcha atrás y quedó como San Fructuoso del Tacuarembó. Y ahí tienen, abajo, arriba los indígenas misioneros del ejército de Rivera, y abajo tienen la línea Salto, Tacuarembó, Melo, San Servando. San Servando hoy no existe, estaba cerca, si ustedes quieren, de Río Branco. De esa manera se establecía una especie de marca militar para contener el avance brasileño. Y eso habla de una clara mirada estratégica de don Frutos. Yo tenía especial interés de conversar de esto acá para de alguna manera contribuir a que se entienda la fundación de Tacuarembó no como un hecho aislado, sino en el contexto de un plan mayor de consolidación de la soberanía en todo el norte del Río Negro, y vaya si cumplió con esa tarea. Y Tacuarembó se va a transformar después en un lugar de visita frecuente de Rivera, y hay anecdotarios, hay pericones que lo tenían como bastonero a don Frutos acá en Tacuarembó. Incluso se va a firmar algún documento importante de acuerdo con los farrapos acá en Tacuarembó. Y el otro territorio por el que luchó muchísimo por colonizar fue el territorio, como ya dije, entre el arroyo Arapey y el Guaraí. Y ya termino. Ahí tienen de alguna manera señaladas los centros de población que Rivera fundó o ayudó a fundar en ese periodo entre 1821-22 a 1836.
Y como ustedes ven, el norte del Río Negro era el lugar privilegiado. Carlos Araya, que escribió muchas memorias y de indiscutible valor, él dice en un pasaje, don Fruto decía que el norte del país eran sus campos. Por eso siempre que tenía algún problema, cuando fracasaba en el sur, se venía al norte porque se sentía que estaba en sus campos. Claro, buena parte de esa población del norte le debía a don Frutos la tierra. Y cierro con una frase de un señor muy conocido, o debería ser más conocido, pero lo conocemos, que fue otro vasco, Domingo Ordoniana, uno de los fundadores de la ARU, y que allá por 1877 dice de Rivera que tuvo una verdadera concepción de administración rural. Aquel hombre verdaderamente advertido y conocedor de la campaña sabía por vista de ojo los orígenes de la población sin historia y sin familia. Eran los más humildes, era toda esta población huérfana que la vimos, cuando uno investiga, la ve en el periodo artiguista y se ve también en los tiempos de Rivera, la decadencia de las misiones, los gauchos, el paisanaje, los esclavos, los libertos, y le dispensó las más altas, las más justas consideraciones, tendiendo a fijarla de un modo definitivo y claro, haciéndola propietaria. El Durazno y Tacuarembó, una linda unión para esta noche, están a la vista para acreditar una parte de la verdad que designamos. Y bueno, hasta ahí ha sido esta disertación. Reitero el agradecimiento, el silencio y las felicitaciones.